Es un placer tener con nosotros hoy a la doctora Nazaret Castellanos para conversar sobre temas de salud y bienestar y la relación con el cuerpo, con la meditación, con la respiración. Creo que les va a encantar. Aquí vamos. Hola Nasa, ¿cómo estás? Un verdadero placer tenerte con nosotros y Hola, aprender de Amelia. vos. Encantada de estar contigo. Un placer, de verdad, de corazón. Yeah, yeah. So, vos has hecho muchísimas cosas, entonces te voy a dejar a vos que te presentes, porque si no sería súper largo. Y tenés una combinación muy interesante como de investigación y de tu camino. So, ¿puedes contarnos un poquito qué estudios hiciste y luego cómo entraste en lo que haces ahora, que es una maravilla? Yo hace años que te sigo. Y me encanta la manera en que traes la ciencia y la humanidad juntas y explicas las cosas de una manera tan entendible para todo el mundo, a la misma vez que nos das los descubrimientos de la ciencia. Entonces, contanos un poquito de cómo llegaste a ser la maravilla que sos. Bueno, pues yo estudié física, hice física teórica en la Universidad Autónoma de Madrid, pero pues siempre me fascinaba el mundo de la medicina, la biología. Entonces me pasé a medicina y acabé pues haciendo el doctorado en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid en neurociencia. Entonces, a partir de ahí, pues llevo 25 años, que parece poco, 25 años trabajando en la investigación siempre de neurociencia. Entonces, estuve mucho tiempo trabajando en la enfermedad de Alzheimer, en cómo nos recuperamos de un daño cerebral, o sea que siempre he estado muy involucrada en estudiar cómo va cambiando el cerebro, tanto para un estado de degeneración, ¿no?, que es el Alzheimer, como para un estado de recuperación, ¿no? Era una cosa que me fascinaba, como esa capacidad plástica, ¿no?, la neuroplasticidad, esa capacidad que tiene el cerebro de transformarse, ¿no? Entonces, bueno, después de muchos años estudiando pues, el dolor, como yo decía, pues un momento que me replanteé, estaba en la universidad, en el King College, ¿no? Me replanteé pues, qué hacía yo con la neurociencia y sobre todo me hice una pregunta que fue pues como un cuchillo realmente, ¿no? Es que pensé, ¿cuántos años y años he estudiado? Estudio el cerebro, ¿no?, que es el órgano pues, más implicado, pensamos que es el más implicado en el comportamiento, en la conducta humana, y qué he aprendido yo realmente para mí, ¿no? Y entonces me di cuenta que poco. Esto supuso una gran crisis, ¿no? Porque dije, pero pues yo me he pasado la vida estudiando, madre mía, ¿no? Y entonces empecé como a reconsiderar, al principio fue difícil, porque claro, era como, ¿cómo vuelvo? ¿Qué hago yo con esta ciencia que no me ayuda a conocerme a mí? Entonces empecé como a reconsiderar, a volver a estudiar la neurociencia desde una perspectiva de qué puedo aprender yo, ¿no? Es como que yo decía, voy a estudiarlo desde la perspectiva más egoísta que pueda. ¿De qué me vale a mí todo esto? ¿Qué puedo aprender yo que me valga a mí para estar mejor, para ser mejor, para sanar cosas que tenga, para las historias que todos tenemos y al fin y al cabo pues para ir conduciéndonos mejor en la vida, ¿no? Entonces, a partir de ahí inicié un cambio de dirección en mi investigación, dejé el dolor y empecé a estudiar la neurociencia de la meditación. Cómo se transforma el cerebro cuando aprendemos a contemplarnos, ¿no? Porque, bueno, dentro de pues, esa gran pregunta que yo tenía de cómo me conozco a mí, pues obviamente para conocernos, pues primero tenemos que observarnos, ¿no? Pablo Dors tiene una frase muy bella, ¿no?, que dice, para conocer algo hay que observarlo. Y una vez que lo observas, ya puedes empezar a amarlo, ¿no? Pero Exacto, no podemos exacto, amarnos exacto. sin observarnos, ¿no? Yeah, yeah. ¿Cómo me voy a amar a mí si no me conozco de verdad, ¿no? Entonces empecé pues a estudiar qué pasa cuando nos observamos a nosotros mismos, ¿no? Ese proceso pues mágico, ¿no?, que es la meditación donde te observas simplemente, no te analizas, que de eso yo sabía mucho de analizarme, ¿no?, sino me observo y lo hago pues siempre con una mirada tierna, ¿no?, con una Exacto, mirada es de aceptación y tan compasión. importante, porque muchas veces nos enganchamos
por ahí miramos incluso antes de meditar, pero a veces incluso en procesos meditativos, como que vemos lo que va, cerramos los ojos o estamos con los ojos abiertos meditando y vemos todo lo que va surgiendo y como que, ok, ¿qué hago con esto? Y la mente como está acostumbrada a ser hijack, a ser secuestrada por esa continuidad de pensamientos negativos y emociones negativas, como que se va. Y a veces la gente piensa, se me va la mente, no sirvo para meditar. Y yo les digo, no, no, justamente esa es una oportunidad para traer ese cachorrito que es la mente que anda saltando de aquí para allá a este momento, a esta inhalación, a esta exhalación y tener enorme compasión por uno mismo y por las situaciones por las que uno está pasando. Porque si no, y con la resistencia que tenemos a las cosas, las alimentamos. Es trágico, pero el miedo hace que nos enganchemos con el miedo y sigamos generando más miedo o el enojo con nosotros mismos, o la duda, o la depresión. Estamos tratando de alguna manera de ignorarlo o reprimirlo o olvidarnos de eso, y cuanto más no nos sentamos a mirarlo y a ser amables con nosotros mismos, más crece. Eh, ¿Podés darnos algunos correlativos, quizás sencillos, de qué está pasando físicamente que hace que esos procesos de reactividad negativa ocurran? Cuando uno está, la intención es mejorar la cosa, pero nos enganchamos muchas veces en vez de mejorarla. Esa es una pregunta. Y luego la que sigue es, ¿cuántas formas hay de meditar? O sea, meditar muchas veces la gente piensa, oh, me tengo que sentar y poner la mente en blanco. Y bueno, sabemos que es una cosa mucho más integrada lo que hay que hacer. Y que justamente si podemos traer la atención a la respiración y anclarnos, a aceptarnos. Yo uso también puntos de relajación que vienen de la acupuntura, de la acupresura, los combino con la respiración y a veces movimientos lentos contemplativos del Qigong. ¿Cómo son los correlatos de neurociencia de todo esto que vos sos tan excelente? Y no nos dijiste que además tienes un máster en matemáticas y biología, No, bueno. vale. Si eso es en el mundo de la investigación, coleccionamos títulos, eso. Nada, sí, luego hay una colección por ahí de títulos, ¿no? Porque uno se va formando. Pero mira, la primera pregunta que hacías, ¿no? Que es quizá, yo creo que una de las bases, ¿no? Importantes de por qué nos ayuda la meditación. Muchas veces, como tú dices, nos quedamos anclados, apegados a un pensamiento que muchas veces es destructivo. Pues tienes un conflicto con alguien, tienes un problema que no sabes cómo resolver y estamos todo el día rumiándolo, ¿no? Y en esa rumiación, pues que intentamos solucionar el problema, se produce algo, ¿no? Y es que estamos intentando bloquear ese pensamiento, pero lo que hacemos lo fijamos. Es decir, tenemos un problema, damos cuenta de que estamos todo el rato rumiando lo que viene una y otra vez a nosotros, pero es un problema, una sensación que nos molesta y intentamos que se vaya. Entonces intentamos inhibir el pensamiento. Pues al contrario, lo que pasa es que cuando intentamos inhibir un pensamiento es que lo fijamos más. Esto es lo que sucede en el cerebro. Es decir, la capacidad que tenemos de bloquear algo es la misma capacidad que tenemos de traerlo al presente. Por tanto, cada vez que lo pensamos una y otra vez, lo estamos recreando. Es decir, cuando yo no quiero pensar en esto, no quiero pensar en esto, es como si cada vez lo grabase más, ¿no? Esto, ¿sabes cómo se llama? Esto se llama la paradoja de Dostoyevsky, porque el escritor le dijo a su hermano, mira, te voy a pedir una cosa muy sencilla, es muy fácil. Tienes que sentarte en el sofá y lo único que tienes que hacer es no pensar en un oso blanco. Entonces el hermano no podía parar de pensar en el oso blanco, porque imagínate que te dicen eso, entonces no podía, no, está obsesionada, ya acaba obsesionándose, ¿no? Y esto pasa en la neurociencia, cuando dices, no quiero hacer allá que va, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre bloquear, intentar inhibir un pensamiento y simplemente observarlo? Exacto. No irte detrás de él, sino déjale su espacio, obsérvalo, o sea, desarrollar esa capacidad
de observar nuestros pensamientos, de observar nuestras emociones, de observar nuestras sensaciones, pero de observarlas. A mí me gusta muchas veces, más que observar, que es una palabra que utilizamos de forma más técnica, ¿no? Lenguaje más científico, pero me parece que lo describe mejor contemplar. Exacto, exacto. ¿No? Cuando yo estoy contemplando el atardecer, es que simplemente estás ahí, no estás diciendo, ah, cómo, pues fíjate cómo va, cómo resulta. Ah, no, eso no es contemplar. Eso es, estoy viendo a ver cómo se baja el sol. No, no, contemplar, ¿no? Y Entonces, que eso es podamos tan desarrollar. hermoso, eso es tan hermoso lo que estás diciendo, Nazaret, porque contemplar en cierta forma se acerca más a being, a Exacto. ser plenamente en ese momento, porque estás y no estás, o sea, te borraste de la acción de observar, el observar es doing, ¿no? Es el estar en estado de, ok, como vos decías, qué tipo de color, qué temperatura, lo que fuera, observar, labeling, darles nombres, mientras que contemplar yo diría que es el encuentro del tiempo cronológico con el tiempo eterno, ¿no? Ujú. En el tiempo cronológico hacemos esto y después hacemos esto y después hacemos, y ahí estamos en ese ser En que ese presente, ¿no? ya, que no está presente. Cuando estamos en el presente eterno, entramos en nuestra vida diaria, cronológica, y nos tomamos un momento para estar contemplando, entramos en ese cruce entre el tiempo eterno y el tiempo cronológico. Me gusta mucho lo que estás diciendo porque claro, porque eso también le da un momento al cerebro de descansar, ¿no? De no estar siempre figurando algo, calculando. Perdona que te interrumpí, seguí. No, pero es que tienes ese apunte es muy importante, ¿no? Porque, fíjate, cuando estamos en esa contemplación de algo, ¿no? Que puede ser lo que sea, cuando estoy haciendo algo, cuando tengo mi atención focalizada en algo, las áreas cerebrales más involucradas, y aquí saco a mi Aquí amigo, tenés tu amiguito el cerebro. ¿Cómo se pues, llama? bueno, yo le llamo Wilson, pero bueno, el cerebro. Wilson, ok. Es mi hija que juega con él, me lo monta, desmonta y tal, y entonces le Oh, qué puse lindo, qué Wilson. maravilla empezar desde niño así. Oh. Ya, ya, está acostumbrada ya. Dice, mamá juega con puzzles, dice, mamá trabaja con puzzles. Bueno, pues cuando estamos focalizados en algo, la parte más activa del cerebro es la corteza frontal, prefrontal, un poquito más la derecha que la izquierda, ¿no? Entonces es como tener el cerebro, toda la actividad cerebral como más concentrada en una parte, ¿no? Eso es Cuando esa estás concentración. contemplando. Cuando estás contemplando, cuando tienes una atención focalizada en algo. Lo contrario sería un cerebro que tiene actividad por todas partes, de una forma muy rápida. Empieza aquí, luego allí, pa, 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 pa. Hay una grandísima actividad muy dispersa, con una estructura que puede ser a veces un poco estocástica, ¿sabes? Un poco ¿Un caótica, poco que va, qué? que viene, estocástica. Ok. Un palabrejo que se me escapa. ¿No? Esa no la conocía. Que no tiene mucho orden, Ajá, que tiene ajá, una dinámica caótica, ajá. un poco caótica o al azar, ¿no? Entonces, pues es una dinámica que genera mucha dispersión de la actividad neuronal. Entonces se Que, disipa que es, mucha energía. que es en la que estamos usualmente, ¿no? O sea, en tus Exactamente. experimentos en el laboratorio con cerebros, que sos algo así como la Richie Davidson de España. Richie Más Davidson. o menos. Richie Davidson es un investigador de Wisconsin que pone meditadores, etcétera, de distintos niveles en su laboratorio, pero Nazaret también ha estado midiendo qué pasa. Entonces, ¿qué pasa cuando va alguien nuevo con la meditación y les dices, quédate un ratito sin pensar en nada, o quédate un ratito? Cuéntanos, que con esa actividad que tenemos siempre. Pues nosotros lo que hacíamos en el laboratorio, lo que hacemos es que medimos la actividad del cerebro, los campos magnéticos del cerebro, que eso nos da la actividad del cerebro 1000 veces por segundo. O sea, podemos ver lo que hace en cada instante, ¿no? Medimos lo que hace el corazón, lo que hace la respiración, lo que hace el estómago, lo que hace el intestino, lo que hacen los ojos, ¿no? Y todo eso lo medimos a la vez. Entonces, lo que nosotros observamos y lo que, bueno, pues ya también se había documentado, entre otros Jackson Brewer, de la Universidad en Boston, en Brown, lo que él observaba es que cuando nosotros metemos una persona en la máquina, es decir, cuando medimos cómo es la actividad del cerebro, cuando dejas la mente a la deriva, es decir, que no le dices, tienes que sumar, ahora tienes que pensar en lo que tienes que hacer. No,
dejo tu mente a la deriva, a ver qué hace el cerebro, ¿no? Cuando lo dejas. Pues lo que se observa es una gran dispersión de actividad, ¿no? Esto los tibetanos lo simbolizaban muy bien, diciendo que era como una jaula de monos a los que les había picado un escorpión. Y entonces, eso es lo que vemos en el laboratorio, que eso yo se lo decía siempre a mis compañeros de laboratorio, esto es una jaula de monos a los que les ha picado el escorpión, ¿no? Y entonces ves eso, mucha actividad, pa, 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 pa. Entonces, si tú le preguntas en ese momento a la persona, ¿qué está haciendo? Te dirá, nada. ¿Y cómo que nada? ¿Por qué nada? Pues porque es una actividad que es tan rápida, es tan fugaz y es como medio consciente, pero no es inconsciente. A veces se le llaman sueños diurnos. Estoy aquí, pero no estoy. Estoy un poco en medio apagado, como invernando, pero el cerebro está volviéndose loco, es un ajetreo tremendo, ¿no? Esto es lo que pasa pues en la mayoría de las personas. Aquellos que meditan de forma regular, haces lo mismo, dices, esperes, metes en la máquina y ya está. Luego ya le Cuando digo lo que... decís la máquina, ¿qué tipo de máquina es? Pues es una máquina donde tú te metes, no es como la resonancia, es como un casco de estos que había antes en la peluquería, ¿te acuerdas? Cuando ibas a la peluquería que te ponían un casco para secarte el pelo. Ahora ha cambiado un poco, que me ha venido muy mal, porque ahora la gente joven ya no entiende esto, ¿no? Metes la cabeza en una máquina que mide tus campos magnéticos. Okay. Y luego un montón de electrodos, de pegatinas que miden la electricidad por el cuerpo. Entonces, cuando metes a la persona le dices, quédate ahí un momento, haz lo que quieras, o sea, no te muevas, pero haz lo que quieras y ahora te digo las instrucciones que tienes que hacer. Es decir, tu mente a la deriva. Las personas que no están acostumbradas a meditar, pues se ve esa actividad, pa, 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 pero un poco es un estado en el que estoy, pero no estoy. Las personas que meditan de forma regular, lo que ves es que efectivamente hay actividad porque no existe eso de que el cerebro se apaga. Hay, pero claro, mucho más lenta, mucho más concentrada. Vale, me ha dicho que no haga nada, yo estoy aquí, pero a lo mejor están pensando en algo, están observando, es decir, no han entrado en esa red por defecto, no han entrado en ese estado en el que te dejas llevar por tu propia vorágine. ¿Por qué? Porque eso es un estado que es no voluntario, es decir, yo me caigo ahí, pero yo no lo he elegido caerme ahí. Claro. Lo contrario es, vale, pues me han dicho que esté aquí, ¿y qué haces cuando te dicen que no tienes que hacer nada? Pues lo que yo quiera hacer. Pero la gran parte de las personas caemos en ese estado donde, pues ahora me acuerdo de esto, luego me imagino no sé qué, ahora tengo una sensación y todo esto muy rápido. Ya, Entonces eso nos genera una nube, ¿no? Un ya. poco no consciente, no presente. En el momento en que vuelvo al presente, ¡buf!, aquello se apaga. Se apaga, se tranquiliza bastante. Exactamente para que el cerebro haga lo que tiene que hacer, Y ¿no? cuando le empezás a dar instrucciones, quizás, respira. Exactamente. Entonces es importante porque nos habla de cuál es el estado intrínseco del cerebro. ¿Qué haría el cerebro por sí cuando tú no le dices lo que tiene que hacer? O sea, ¿cuál es la actividad espontánea? ¿Cuál es tu base? ¿No? ¿Qué hay ahí? Vamos a ir a eso enseguida, pero una preguntita.